Retomamos entonces. Vamos a compartir pantalla. Bueno, terminamos con el tema instrumentos, arrancamos con el estudio, el tema número 6. Y vamos específicamente a lo que es el ministerio de alabanza. Recién vimos la utilidad y las funciones y objetivos de la música en la iglesia. Ahora veamos específicamente el ministerio de alabanza. Entonces vamos a arrancar con una pregunta. ¿Por qué un ministerio? Bien, esta frase la vamos a leer. La dirección de la alabanza debe ser tomada como un ministerio, o sea, un servicio, y servir en sus distintas formas es un don del Espíritu. Y ahora vamos a la evidencia bíblica de esta práctica, de esta actividad como un ministerio. Vamos al Antiguo Testamento, Primera Crónicas, capítulo 25. Primera Crónicas, capítulo 25, versículo 1 y versículo 6. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum. Versículo 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. La palabra en el griego para ministerio es abodá, que significa en sí trabajo de toda clase. Primera Corintios, Nuevo Testamento, Primera Corintios capítulo 12, verso 5. Primera carta de Pablo a los Corintios 12, 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra para ministerio en el Nuevo Testamento es diaconía. Entonces, en el hebreo abodá, en el griego diaconía, en sí, en el griego significa servir, ¿sí? con mucha fuerza, entusiasmo, sin importar el costo, y en el hebreo significaba trabajo de toda clase. A los fines prácticos, eh, es todo aquello que implique algún esfuerzo, alguna actividad y que tenga específicamente un propósito. Y si hablamos de un ministerio, está ligado de manera directa al Señor. ¿Por qué vamos a hablar de un ministerio? Y por una cuestión específica y básica. Porque si estamos haciendo uso de esta preciosa herramienta y regalo que nos ha dado Dios, que es la música, dentro de la iglesia, es algo que nosotros estamos brindando como una ofrenda a nuestro Señor, va a implicar un trabajo, va a implicar una serie de actos, una serie de pasos que deben darse. Todo esto nos lleva al punto específico de hacer un trabajo, un servicio para nuestro Dios. Y ahí cobra relevancia esta frase que tenemos acá escrita que surge del material. La dirección de alabanza debe ser tomada como un ministerio, como un servicio. Si nosotros tomamos la alabanza y específicamente la dirección de la alabanza, el ministerio en sí, como un ministerio propiamente dicho, entonces vamos a buscar hacerlo de una manera diferenciada. Ya no va a ser como encontrarnos nosotros cantando en nuestro hogar, ya no va a ser como tararear una melodía en nuestra casa o en una juntada con amigos, va a ser algo que va a cobrar otro tipo de trascendencia y relevancia, va a ser algo que vamos a intentar hacerlo de otra forma. Si lo vemos como un ministerio, vamos a hacerlo de una forma distinta, entendiendo que al ser un ministerio es para el Señor, al ser un ministerio es una ofrenda que estamos dando a Dios, al ser un ministerio es algo que nos va a servir de testimonio para los demás y que va a hablarles a los demás, no solamente de quién es Dios, sino también de quiénes somos nosotros como siervos. Servir
dice la frase, en todas sus formas, en sus distintas formas, es un don del Espíritu, ¿sí? Hay un don específico del Espíritu Santo. Vamos a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios: si de servicio, en servir. Viene hablando de los distintos dones, leemos desde el 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, y continúa. La realidad es que si tuviésemos que hacer un análisis muy criterioso de las personas que ponemos en el ministerio de alabanza, no habría personas más útiles que las personas que tienen, los hijos de Dios, que tienen el don de servicio. Y adicionalmente, a cargo del grupo de alabanza, yo pondría a alguien que tenga el don de enseñanza. Y voy a explicar por qué. Porque aquel que tenga el don de enseñanza va a acompañar y ayudar a los hermanos que tienen el don de servicio en la selección correcta de los cánticos, del contenido, ni hablar si encima nos encontramos en una iglesia en la que podamos encontrar hermanos y hermanas que compongan, que escriban letras para ir renovando la alabanza e ir sumando al precioso repertorio que ya tenemos. Ahora, estoy hablando de lo que sería lo ideal y que lo que quizás yo haría si tuviésemos la posibilidad de analizar tan en detalle la vida de nuestros hermanos. Pero es importante que entendamos básicamente que esto es un servicio. Características del ministerio, y esto también es importante que lo tengamos bien en claro. Esperemos un segundito, se me fue la diapositiva. Primero, deben ser personas escogidas. ¿Y desde qué punto estamos hablando del tema de ser escogidos? Debe haber un llamamiento, y no solo un llamamiento, sino un reconocimiento. Y esto tiene una doble mirada y una doble visión. El llamamiento es algo que nosotros sentimos, entendemos en nuestra intimidad con el Señor. Siento un llamado a las misiones, siento un llamado a la enseñanza, siento un llamado al servicio, siento un llamado al pastorado. Es algo que uno lo siente, ¿sí? Uno en intimidad con Dios, por el ejercicio de los dones en la iglesia, en la asamblea local, en la mejor escuela que tiene el creyente. ¿Qué pasa? Siente un llamado, es algo que uno percibe. Bien, ahora todo lo que uno percibe debe ser acompañado de la contraparte, el reconocimiento de. Si yo me la doy de maestro, pero nadie en la iglesia entiende que eso es para mí, lamentablemente debería sentarme en intimidad con el Señor y entender de que no soy un maestro de acuerdo a los estándares bíblicos y posiblemente mi lugar y el lugar donde sería más de provecho sea en otro espacio. Siento un llamado al pastorado, pero la asamblea toda está de acuerdo en que no. Entonces es muy probable que aunque anhelo obispado y buena cosa hago, en realidad no hay no está la contraparte, el reconocimiento de. Este ministerio específico debe ir acompañado de estas dos partes. Alguien que tenga el deseo en su interior que surja de un llamamiento, que entienda que el Señor lo ha llamado a ese ministerio y tiene que haber un reconocimiento de parte de las personas que están a cargo. Primera Crónicas, volvemos al Antiguo Testamento, Primera Crónicas, capítulo 16, verso 41. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Habían sido escogidos para cumplir con esa función específica. Lo segundo que debemos tener y encontrar, vamos a Primera Crónica, seguimos ahí, capítulo 25, verso 7. El número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288.
Las características de este ministerio, primero, esta cuestión de ser escogidos con esta doble mirada, la mirada interior del llamamiento y la mirada y la validación en sí a través del reconocimiento. Y segundo punto, la instrucción técnica, el conocimiento musical, la entonación. Es importantísimo que esto forme parte de el ministerio de alabanza, porque si decimos, si entendemos que es un servicio a Dios, debe hacerse de la mejor manera posible, y la mejor manera posible cuando estamos hablando de algo que incluye técnica es tener instrucción técnica. Bien, tercer punto, Primera Crónicas 25:1, que ya lo hemos leído. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para él ministerio a los hijos de Asaf, Emán, Jedutum, para que, con un propósito específico, profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y bueno, después nos dice el número de ellos y demás. Esto es un servicio para el Señor y un servicio para la iglesia. ¿Bien? Servicio para el Señor y servicio para la iglesia. Estoy haciendo algo para darle gloria a Dios y para colaborar a mis hermanos, para que la alabanza que como un pueblo y un cuerpo estamos expresándole al Padre, se pueda potenciar y hacer de la mejor manera. Para que mis hermanos puedan disfrutar del tiempo en el cual le expresan verdades bíblicas, doctrinales, sanas y válidas a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Yo les colaboro a ello. Eso lo que implica y lo que trae de la mano es humildad. El que dirige la alabanza no es el dueño de la alabanza. Eso es importantísimo. Estás simplemente colaborando a la iglesia para que pueda toda junta dar gloria y honra al Creador. Es importante entender estos tres puntos: escogidos, instrucción técnica y servicio. Bueno, luego en el material van a encontrar muchas reglas generales que yo las englobé en estas porque las otras son derivaciones de, así, y lo vamos a ir viendo. Eh, esperen que, ahí estamos. Eh, la dirección del canto, ¿sí? Y quizá acá ya no está apuntando tanto específicamente a todos los que practican o que tocan los instrumentos, sino a aquel que dirige la alabanza, aquel que hace la apertura, como solemos decir en nuestras asambleas. Lo primero, y creo que sería básico esto, pero hace falta repasarlo, es la preparación. La preparación debería verse en absolutamente todos los ministerios que realizamos. A ver, ningún ministerio de Dios debería ser improvisado. Esto no significa de que no haya momentos específicos en los que surjan imprevistos y haya que actuar en consecuencia, que pareciera o dé la impresión de improvisar sobre la marcha. Estamos en el tiempo de alabanza y todo, y se corta la luz, y uno diría, está improvisando. Eh, Desde ese punto es el único espacio en donde se podría admitir la idea de una improvisación. No debería haber ningún ministerio improvisado. Todo debería hacerse con preparación. ¿Por qué? Porque, primero, con todos los objetivos que persigue la música dentro de la iglesia, no puede hacerse adrede, no puede hacerse así nomás. No puedo yo a la tarde, 5 minutos antes de irme a la iglesia, elegir 3 coritos, 3 canciones que me gustaron para que se puedan compartir. No puedo yo el día anterior o cambiar todo lo que se viene ensayando hace rato para luego hacer porque se me ocurrió a mí y me parece que va a salir más bonito. La realidad es que si todo se hace con preparación, cambia. Ni a hablar si encima tenemos la posibilidad de que la persona que va a tener la exposición de la palabra nos dice el tema con anticipación. Entonces ya tenemos la posibilidad de armar todo con muchísimo más organización, previsión y con un propósito definido. La preparación busca que se escojan los cánticos con un propósito, que se siga un orden, que se siga un tema. Es bueno elegir el tema de la alabanza en función del culto.
para darles un ejemplo práctico, a mí me costó un par de años entender esto de que hay himnos para cena y otros que no. Y sí, no está mal cada tanto pedir un himno que esté fuera del temático de lo que son para cena, pero el tiempo de la cena es para exaltar la persona de Cristo. Y hay himnos específicos que buscan eso, que buscan exaltar la persona de Cristo, que hablan del Calvario, que hablan de la cruz, que hablan del cuerpo, que hablan de la sangre, que hablan de todo lo que implica en sí el tiempo de celebración. Y si yo de repente voy con un himno evangelístico, y la verdad es que o me clavo en una cena el a ti, Dios mío, en oración. Y ese himno posiblemente sea más útil y más aplicable y quizá tenga más vínculo con lo que yo siento cuando me reúno un jueves en mi iglesia para orar. Y no cuando voy el domingo para exaltar a la persona de Cristo por lo que Él hizo por mí. No que en el tiempo de cena yo no acudo a Dios en oración, ni que no soy consciente de su cuidado y de todas las cuestiones que yo digo en a ti, Dios mío, en oración, pero no está vinculado. Y estoy dando un ejemplo práctico con los himnos. Imagínense cuando eso lo aplicamos en todo lo que es la alabanza en sí. Eh, si nosotros tomamos la precaución de prepararnos, esto cobra otro tipo de trascendencia. Después, establecer contacto con la congregación, que está muy vinculado con otro de los puntos que se mencionan que en el material, que dice adaptar el estilo del cántico al auditorio, jóvenes, ancianos, niños. Eh, eh, es importante que el que hace, el que está dirigiendo la alabanza, realmente tenga el carisma suficiente para poder establecer un vínculo porque justamente el que dirige la alabanza, en parte de esas funciones que cumple el canto en la iglesia y el canto congregacional y todo el acompañamiento instrumental, es poder colaborar. Y a veces esa colaboración viene a través de marcar el ritmo, usar la mano como hacen muchos, marcar cuando empieza una canción, indicar una repetición, guiarlos cuando sube un tono, guiarlos cuando baja, dar ciertos indicios cuando está por terminar una canción, en especial si es una canción nueva. Todo esto se da con mayor facilidad si uno establece un contacto. Ustedes me dicen, Jere, eso está en la Biblia, y la verdad es que no te puedo decir que esto está en la Biblia, pero son cuestiones que surgen de la práctica, de la misma lógica, del mismo criterio que venimos mencionando hace mucho. No voy a encontrar un texto bíblico que diga que el director de alabanza establezca un contacto con la congregación, pero sí te voy a decir de que es distinto cuando uno comprende de que lo que está haciendo es para servir a los que tiene al frente. Entonces, así como vos estás al frente de ellos están al frente tuyo. Y si vamos a la realidad, uno está colaborándoles a ellos. O sea que estoy en humildad poniéndome por debajo de ellos para ayudarles, para que como un cuerpo podamos exaltar a Dios. Entonces, establecer un contacto con la congregación es esencial. Eso implica de tener un buen ánimo, de tener carisma, de transmitir algo más, de alentar, eh, impulsar un poco a la iglesia en este punto. Tercera regla general, no ponerse en lugar del predicador. Esto quizá los que somos más jóvenes lo hemos hecho. Yo lo he hecho. En el tiempo de alabanza agarraba un versículo porque veía que los otros que hacían aperturas pedían un versículo, pero después terminaba haciendo casi una exégesis del versículo y al final no le dejaba tiempo al predicador. O sea, lo que estoy haciendo es acompañar el tiempo de alabanza. Quiero acompañar con un versículo que dé la base o el puntapié para la alabanza que estoy a punto de cantar. Excelente. De esa forma muestro la unidad que hay entre lo que elijo y lo que estamos intentando decirle al Señor. Y también mostramos que la canción que estamos buscando tiene un grado de contenido. No niego esa posibilidad, pero no estamos predicando. No estamos enseñando, no estamos exhortando, no es el tiempo para la instrucción. Eso viene después. En el tiempo de culto viene después. Entonces, si nosotros estamos en el tiempo de la alabanza, nos atemos a eso, ¿sí? Porque si no, volvemos a lo mismo, a lo que decíamos en la clase anterior. Estamos quitando la atención.
O sea, este tiempo es para alabar a Dios. Y le estoy quitando la atención al público y se está yendo ¿a dónde? Se está yendo a mi predicación. Puede que sea válida, puede que sea buena, pero eso viene después. Dejemos este tiempo para lo que es. Variar la manera de presentar los cánticos. Esto va muy ayudado con la preparación y con establecer un contacto con la congregación. Eh, no podemos huir a nuestras muletillas. ¿Saben lo que es una muletilla? Las muletillas son aquellas cosas que tenemos, que esas frases que nos salen y que son muy comunes en nosotros. Hoy que estamos casi todos grabados con esto de la virtualidad, lamentablemente escuchamos nuestras muletillas y nos damos cuenta cuáles son las frases que más repetimos, cuáles son las formas que más tenemos, las prácticas que más repetimos. Eh, pero es importante que nos ejercitemos, desarrollemos esto para que no suceda, porque no es bueno cuando ya los hermanos están esperando que venga eso. Y sacando el tema de la alabanza, hablemos, como predicador hablo, cuando ya sabemos que a tal punto del mensaje va a alargar cierta frase o cierta reflexión o cierta cosa, y es como que vos decís, che, todos los mensajes terminan igual, arrancan esto y no sé cómo lo lleva siempre a lo mismo, y termina diciendo lo mismo que viene diciendo hace 10 años. Y eso en la predicación. Tenemos la responsabilidad como expositores de ir mejorando y desarrollándonos para que eso no se repita y que los hermanos, en lugar de estar esperando nuestra muletilla, nuestra repetición, al contrario, se vean enriquecidos y beneficiados con una instrucción nueva, una instrucción fresca, una instrucción que demuestre que nos hemos preparado. Eso es lo que se demanda de los que exponemos la palabra. Bueno, lo mismo se demanda del que preside la alabanza, de que realmente innove, y no hablo de innovaciones locas y raras, sino que establezca algún tipo de cambio, que no haya siempre las muletillas de siempre. Oh, ya se levanta Jere a hacer la alabanza, nos va a hacer levantar por varones y mujeres, y no va a hacer esto, y no va a hacer lo otro. Ya te sufren los que tienen problemas de rodilla. ¿Y qué pasa? No variamos. Entonces, esto es importante que no se dé. Y este punto que sigue es básico, 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 pero no pasa mucho. Yo como miembro de una iglesia y de asistir a muchas, les digo conocer el cancionero barra himnario. El que preside la alabanza tiene que conocer las canciones. O sea, el que preside la alabanza tiene que conocer las canciones, porque está presidiendo, está guiando. O sea, parte del servicio y de la colaboración que realiza viene a través de la guía y de la instrucción, ¿sí? Está liderando ese momento, liderando ese tiempo, está a cargo de ese momento de alabanza, en humildad, sujeto, pero tiene que conocer las canciones. No se pueden pedir canciones que el que preside no las sepa. El que preside tiene que conocer la canción. Y lo importante es que se prepare y se capacite en esto, que conozca el cancionero y las canciones que manejan en la asamblea donde se congrega, que conozca el himnario, cosa de que no lo agarre sorprendido. Está bien, no hay posibilidad de conocer todo, sí, seguro, pero que tenga un conocimiento amplio. ¿Por qué? Porque necesitamos que la persona que está al frente no esté peor que nosotros. Si la persona que me guía está peor que yo, es un ciego guiando a otro ciego. Es como que no me ayuda. Si yo necesito que alguien me ayude, necesito a alguien que esté en una condición mejor que yo. Entonces esa persona me va a ayudar y me va a guiar. Quizá toda la asamblea no conoce tal himno, pero el que preside más lo que toca los instrumentos sí, entonces yo los puedo seguir. Y consciente de la letra, quizá la primera vez no la canto y me enfoco más en lo que dice, pero ya la segunda vez que se canta esa canción la puedo seguir. Y eso se hace siempre y cuando la persona que preside conozca el himnario, conozca el cancionero, conozca las letras. Eh, Entre medio de esto, que están vinculados estos puntos, no ser repetitivos, no intercalar anuncios. El tiempo de alabanza es para tiempo de alabanza. Bueno, hermanos, les quería comentar que la iglesia va a tener tal modificación. Déjalo para el último, déjalo para antes, déjalo por otro momento. Estamos alabando a Dios. Seamos conscientes de lo que se está haciendo.
Alterar diferentes géneros musicales, algo más movido, algo más tranquilo, eh, adaptar el estilo del cántico al auditorio dependiendo si son jóvenes, ancianos o niños. Y la realidad es que en una escuelita dominical cantar "Oh profundo amor de Cristo" no sería eh, lo más recomendable. Ustedes me preguntan, ¿está mal? No, no te puedo decir está mal. ¿Cómo te voy a decir que "Oh profundo amor de Cristo" está mal? Es una de las letras más hermosas que hay en los himnos. Pero y yo preferiría que cantemos a Daniel joven fiel, el arca de Noé, que cantemos dos casitas a la orilla de la mar con los niños en el tiempo de la escuelita dominical en lugar de "Oh profundo amor de Cristo", porque lo que estamos persiguiendo es otra cosa y el público que tenemos es otro. Eh, Espero que se entienda. Por una razón lógica, y creo que es por una aplicación directa de esta regla general, en las reuniones de jóvenes no se escuchan himnos. No, no sé, acá hay jóvenes. ¿Quién de los que hace la alabanza eligió alguna vez un himno? Puede que haya pasado, me va a salir algún colgado que sí, pero no es tan común que se elija el himno, porque el joven quizás no le atrae mucho el estilo musical ese, y el que hace la alabanza y preside elige otro estilo musical. Y bueno, esas cosas vienen a través de la preparación, y la preparación incluye muchísimo tiempo en intimidad con Dios. En el apunte solamente las voy a leer, no las anoté en la diapositiva, pero las reglas de Wesley, Juan Wesley, acerca de la alabanza. Primero, que todos canten. Segundo, que todos canten y que lo hagan alegremente y con ánimo. Tercero, que lo hagan modestamente, ¿sí? No canto para que todos sepan que tengo una voz privilegiada, sino canto para alabar a Dios. Y bueno, mejor si tengo una linda voz, así el que está al lado no me sufre, pero estamos cantando por otro motivo. Canto en el mismo ritmo que mis hermanos, y eso demanda un esfuerzo de parte del público. Ahora vamos un poquito al público con esta regla de Wesley. Nos esforcemos en aprender las canciones, ¿sí? Sí, obviamente, las personas capacitadas y con el llamamiento y con la instrucción técnica que están sirviendo son otras, pero nos esforcemos en aprenderlas porque tenemos personitas al lado, en nuestras casas se lo podemos enseñar a nuestros hijos, algún día puede ser haber la necesidad porque no haya quien de que nosotros cubramos temporalmente ese espacio. Entonces, esforcémonos por ese servicio que están haciendo en favor nuestro sea de utilidad, o sea, aprendamos las canciones para acompañar el ritmo. Y por último, y creo que es esencial y básico, cantar espiritualmente, que tenga un propósito y que surja de algo que nosotros le hagamos al Señor. La razón del culto es alabar a Dios, no el placer que podamos encontrar en cantar nuestras canciones e himnos favoritos. Qué importante esto, y la verdad que es muy común eh, que aquellos que presiden elijan canciones que le gusten. No todos, no quiero generalizar, las generalizaciones siempre son malas, pero en la práctica uno ve muchos, eh, algo que creo que todos van a coincidir, hay hermanos que siempre piden las mismas canciones, o hay una o dos canciones que si pasa Jere, va a pedir tal, si preside Tano, va a pedir tal, si preside Lito, va a pedir tal, si se levantó en la cena Walter, seguro pide tal. Yo tengo hermanos que conozco que sé que van a pedir 466 en el Monte Calvario, es de tal, que el 287 Triunfo, Triunfo es de tal hermano, y tal es de otro hermano. No está mal, posiblemente expresa lo que siente en su corazón y por eso lo quiere repetir. Pero el tiempo de alabanza, en especial para el que preside, porque estamos hablando del ministerio de alabanza, no es para cantar la canción que más te gusta, que tiene el mismo ritmo más pegadizo, la que más impactó tu corazón o con la que te convertiste. No es para eso. Es para acompañar a la congregación en la alabanza a Dios. Entonces, otras sugerencias que podemos tener y que pueden ser útiles, leer pasajes de la Escritura. Dijimos recién que no está prohibido hacerlo siempre y cuando no ocupemos el lugar del predicador. Orar para que Dios dirija y bendiga el tiempo de alabanza, eso hay que hacerlo antes. Indicar una serie de canciones que se cantarán sin interrupción, eso también suele ser muy útil.
en lugar de intercalar canción, frases, canción, frase, decir, bueno, vamos a cantar esta canción y seguido vamos a cantar esta canción. Eso implica de que hayas ensayado con el grupito de alabanza anteriormente y que conozcas las canciones para poder hacer ese enganchado y que la iglesia te siga y que vos conozcas la canción. Fíjense cómo todo se va acompañando. Hacer leer el texto en silencio mientras se escucha la música, principalmente cuando se está enseñando una canción nueva, cantar una estrofa sin acompañamiento, intercalar voces masculinas y femeninas, pero sepamos esto, volviendo a uno de los consejos, siempre variando la presentación de cántico, no siempre hagamos varones, mujeres, no siempre hagamos, este nos va a hacer cantar las mujeres para allá y los varones para acá, que no tengamos ese tipo de muletillas ahí. Dar alguna reseña en cuanto al cantor y al autor, eso también puede ser útil, puede conectar con lo que siente específicamente o el propósito que perseguía la letra en su momento de escribirse, y conectar el canto con alguna experiencia personal. Todas estas cosas son sugerencias que pueden o no hacerse siempre y cuando el objetivo que se persigue, que es alabar a Dios, se cumpla. Respecto a la elección de los cánticos, a la elección de las canciones, muy vinculado a todo esto que venimos viendo, lo primero que hay que tener en cuenta es el texto, la letra. Y vuelvo a un punto que venimos diciendo mucho, el contenido de las canciones. Es importantísimo que busquemos canciones con contenido. Lamentablemente, y lo digo así con una sinceridad, lamentablemente las canciones que tienen la música más atractiva y más linda y más pegadiza suelen tener un contenido excesivamente básico. Contenido que se repite en casi todas las canciones, parece que un control C, control B, copiar, pegar, es como tal canción es la misma que la otra, nada más que le cambiaron 2 o 3 cosas y la pusieron adelante o al final. Veamos el tema de los himnos. Está bien, son anticuados, música de otra época, música de himnos de himnos nacionales europeos, todo lo que me quieran decir. Pero el contenido que tienen, a veces uno no se da cuenta, que uno que es cristiano de chico, y cita himnos como si fueran textos, y después te das cuenta, no son inspirados, lo que está inspirado es la palabra, pero cuenta una verdad bíblica de manera tan específica y tan certera que hasta te sirve para instruir a los hermanos. ¿Por qué? Porque el que lo preparó, el compositor, entre ellos, recién reímos la regla de Wesley, Juan Wesley fue un gran compositor, eh, fueron personas espirituales que hicieron todo esto con un propósito y que perseguía que exaltar la persona de Dios y lo querían hacer con fidelidad. Y para hacerlo con fidelidad hay que contrastar lo que yo estoy escribiendo con la palabra. Y tenían una instrucción técnica realmente elevadísima, y esa instrucción técnica combinada con un conocimiento escritural alto, ni hablar de lo que puede ser. A los que les gusta la lectura y el estudio bíblico, hay un gran un, eh, escritor muy conocido, Lewis Schaffer, que tiene, que en nuestras bibliotecas tenemos el volumen 1 y volumen 2 de lo que es teología sistemática. Son 2 libros gordos así, si están todos juntos, si no, en realidad son un montón de libros. Lewis Schaffer era concertista. Imagínense las letras de las canciones que componía Lewis Schaffer, un conocedor eximio de la escritura. No digo que tenemos que ser teólogos o que tenemos que ser, los chicos de alabanza tienen que ser teólogos, pero fíjense cómo puede ser de provecho que aquellos que están en el ministerio de alabanza tengan un conocimiento escritural. Porque al momento de llegar a una propuesta de una canción nueva van a poder filtrar, mirá si tiene profundidad, no tiene profundidad, puede ser de impacto, puede no ser de impacto, esta puede usarse para evangelizar, esta puede usarse para otra cosa. Todo eso va a ayudar en función de que nosotros hagamos un buen análisis del texto. Después la melodía, de acuerdo al auditorio, y que exista unidad música-texto, que realmente la letra y lo que persigue la letra acompañe el ritmo. Si la letra llama a la exaltación de la persona, pero el ritmo es medio lento, entonces como que no acompaña.
si el que preside la alabanza tiene un conocimiento o una instrucción técnica, se va a dar cuenta de esto y luego lo va a arreglar, pero ese coro no lo va a elegir. Después buscará la forma de arreglar esa incongruencia para que pueda ser de mayor provecho. El primer cántico debe ser bien conocido. Antes de escuchar el mensaje es apropiado un cántico que exprese nuestra disposición de recibir la palabra. Después del mensaje se puede cantar una canción y los cánticos de evangelización deben tener un lenguaje accesible, dado que persiguen evangelizar. O sea, si yo me pongo y pretendo evangelizar, tengo que evangelizar con palabras que el inconverso conozca. Entonces no voy a utilizar palabras como propiciación en un coro que persigue evangelizar. Y aunque pareciera pavo esto, necesitamos tener conocimiento técnico, tanto en las cuestiones musicales como en las cuestiones bíblicas, para poder darnos cuenta de esta realidad. Y si no puedo usar la palabra propiciación, pero necesito expresar lo que es la propiciación, entonces tengo que entender lo que es la propiciación para luego, con mi instrucción técnica musical, hacer la letra que pueda expresar esa verdad para poder evangelizar. Todo eso demanda mucho. El ministerio de alabanza no es algo simple, es mucho más que tocar un instrumento, es mucho más que ser profe música, que tocar música o que tener talento, es muchísimo más que esto. Eh, Antes de entrar en el tema final de música rock, recién hablamos de hacer leer el texto en silencio mientras se escucha la música. Vamos a dejar compartir un segundito, así nos vemos un poco la cara. Va, son los mismos 4 que vengo viendo de las últimas horas. Eh, la enseñanza de cánticos nuevos, la enseñanza de nuevas canciones. Sí, siempre es de mucha utilidad y está bueno la renovación del repertorio de canciones. Ahora, como recomendaciones, estos puntos me parecen muy útiles. El momento del culto, el momento del culto no es el mejor para enseñar canciones nuevas, porque la persona va a estar más enfocada en el aprendizaje de la canción, que eso implica conocer el ritmo, conocer los altos y los bajos, los cortes, los tiempos de la canción y los distintos tonos que tiene, y va a perder de vista lo que persigue el tiempo de alabanza, que es alabar a Dios. Entonces el tiempo de culto no es el mejor para enseñar canciones nuevas, eso posiblemente lo dejemos para otro momento, para otro día. Si tenemos una asamblea unida que se puede y que tenga ganas de congregarse, entonces podemos decir, bueno, nos vamos a juntar un día para aprender canciones nuevas. No sé, se me ocurren miles de cosas, pero eso lo verá la persona que esté a cargo del ministerio o el grupo que esté a cargo en su gestión con los ancianos para poder ir enseñando canciones nuevas, pero no en el tiempo de culto, porque volvemos a lo mismo, se rompe y se pierde el objetivo. Las canciones deben tener palabras sencillas que expresen una verdad bíblica, palabras sencillas, por lo tanto entendibles, que expresen una verdad bíblica. La melodía y el ritmo no deben ser muy complicados. Entendamos que los que están en el Ministerio de Alabanza tienen una instrucción técnica que el público no necesariamente tiene. Entonces eso implica de que quizás yo llegue a tonos que el público no llegue, quizás yo pueda adaptarme más rápido a altos y bajos, ritmos, cortes y momentos que el público no, y ellos necesiten algo más básico y más simple. Entonces rompamos nuestro corazoncito de músico y démonos cuenta que estamos en servicio de la iglesia con el propósito de alabar a Dios, y adaptemos las cosas para que todos podamos alabar a Dios y no solo nosotros. Y luego sí, con el tiempo ir instruyendo, porque esto puede ser una cuestión de la generación de hoy. Quizás estás en una iglesia en la que la generación de hoy es medio básica, pero vos te podés esforzar para ser de impacto en la iglesia y que haya instrucción musical desde niños. Entonces la próxima generación ya no va a padecer lo que vos padeces como músico, de quedarte en lo básico. Entendamos que estamos en servicio de la iglesia y para dar gloria a Dios. Entonces, proyectemos algo a largo plazo. Fíjense que todo esto implica mucha preparación, ¿eh? No es cosa simple el pararnos al frente en el tiempo de alabanza. Quien enseña debe conocer perfectamente el cántico, se deben destacar las palabras del cántico para motivar a la congregación a aprenderlo, se puede leer mientras se escucha la música,
cantarlo solo con el coro. Cuando hay un coro está bueno, lo vamos a escuchar una vez, en el momento que se está aprendiendo, lo vamos a escuchar una vez, lo vamos a tocar una vez nosotros y luego acompáñennos. Si alguno lo conoce, acompáñenos en este momento. Y los que no lo conocen ya lo escucharon una vez y lo van a poder repetir. Y por último, no cantarlo demasiadas veces. La idea de cantar, de enseñar un coro nuevo, tampoco es torturar a la congregación. ¿Cómo se pueden renovar entonces los repertorios? Bueno, a través de la enseñanza de cánticos nuevos. Y también renovar los cánticos que tenemos. Esto, vuelvo a aclarar algo, siempre sujetos a aquello que los ancianos nos indiquen, revalorizando la himnología tradicional. Es cierto de que los himnos tienen palabras, algunas que son incomprensibles, en especial para lo básico que es el conocimiento de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no tienen ni idea que plugo es el pasado de placer. Entonces no se dice me plació, se dice me plugo. Entonces si vos cantás Darme te plugo, nadie te entiende qué significa y nadie comprende y disfruta el coro. No considero que sea una locura buscar la forma de adaptar la letra y sin perder la esencia de lo que dice para una expresión más válida y que se pueda disfrutar siempre y cuando quieras seguir cantando ese himno. Entonces, es cierto que tienen ciertas cosas en contra, pero la verdad es que la profundidad que tienen no se encuentra hoy. Y si se encuentra hoy en algunas canciones, es bueno que también sepamos aprovecharlo, aprovechar aquellos grupos que están largando canciones con contenido, y si no, que creo que sería súper provechoso, esforzarnos por sacar contenido original, canciones que surjan de la asamblea local, siempre con los filtros lógicos de aquellos que más conocen la escritura, o quizás justo uno de los que esté en el ministerio es maestro y enseñador, pero es importante que podamos ir haciendo esta renovación de los cánticos, entendiendo que sí, en muchos aspectos los tiempos pueden cambiar y podemos ir adaptándonos sin perder la esencia de aquello que nosotros hacemos. Compartimos el último punto. La música rock. Al menos en el apunte aparece específicamente la música rock. No voy a ir en contra del apunte, pero sí les voy a decir que no es solo el rock. Hay otros estilos musicales, ¿sí? Ahí les puse 3. Reggaetón cristiano, Alfa y Omega es un grupo de cuarteto cristiano, y tenemos varios grupos de los cuales ya no quería escrachar a nadie, pero hay cumbia cristiana. No es solo el rock. Vamos a conocer un poquito de la historia del rock. Las raíces del rock se remontan a la cultura de los esclavos de África occidental del siglo XIX. Fíjense que el comienzo en sí de la historia del rock es muy lejano a nuestra realidad. Bueno, pero eso no implica de que sea malo o bueno en esencia. La música era vital para los esclavos, ellos podían expresar sus emociones. Con el tiempo comienzan a asimilar algunos valores musicales de las culturas de las que estaban rodeados, entonces empieza a hacerse una combinación. Y todos estos estilos comienzan a surgir y a extenderse hasta lo que nosotros conocemos hoy. Surgen otros ritmos, blues, jazz, rhythm and blues, gospel y todos distintos estilos musicales. En 1950 los jóvenes norteamericanos comenzaron a descubrir una música con letras personales y explícitas. Elvis Presley, más adelante llamado por su fan el Rey, su impulso duró hasta finales de los 50, cuando el centro de la escena pasó a ocuparlo la música folk, una música de pensador con temáticas políticas y protesta social. En 1963 un nuevo grupo revitaliza el rock, este grupo muy conocido por todos nosotros, los famosos Beatles, quienes se autoproclamaron más populares, más famosos que el Señor Jesucristo. Hacia finales de los 60 surgió el hipismo, y con todo esto su filosofía de vida, un montón de bandas y canciones y otras cosas. Elementos específicos de la música rock: la repetición constante de ritmos y acordes, la percusión incesante e inductiva, el volumen alto, esto es muy común,
La connotación sexual, esto es algo que se encuentra en casi todas las canciones de rock. El ocultismo, esto lo quizás ya hoy más específicamente en el rock pesado, muchos grupos y solistas tienen relación a veces abierta, ¿sí? Y otras veces oculta con el ocultismo, algunos hasta hacen alarde de esto, qué sé yo, se me ocurre como ejemplo Marilyn Manson, que hace alarde de sus prácticas eh, ocultistas. El alcohol y las drogas es algo común y muy vinculado al rock, o sea, es muy difícil no vincular el rock con estas cosas, y por más que lo intentemos maquillar, es una realidad. O sea, la realidad es que todo este tipo de músicas que generalmente tienen su práctica en la noche están vinculadas con este tipo de cuestiones. La rebelión y la violencia, el ateísmo y la blasfemia y la manipulación psicológica. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que se utilizan? Y bueno, la realidad es que los argumentos que se utilizan casi siempre son los mismos. Y por eso digo que se utiliza para todo, ¿eh? Para el reggaetón cristiano, para el cuarteto cristiano, la cumbia cristiana o el ritmo que se te ocurra. Eh, Atrae a las multitudes. Ese quizás es uno de los principales argumentos a favor de la utilización de distintos ritmos que hoy están de moda y que suelen gustar a distintos grupos. Atrae a las multitudes, de esta forma yo puedo llegar a ese grupo específico, vinculado con el segundo punto, comunica a los jóvenes en un lenguaje que puedan entender. Bueno, pero esta gente que es de tal lugar, de tales barrios, entonces vos llegás con esa música y vas a llegar más fácil a ellos que si tratás de llegar con la himnología tradicional o con las canciones actuales. Son argumentos muy básicos, muy básicos. Y retomando algo que hemos visto anteriormente, y por eso está muy bueno que primero hayamos tenido una base teórica, la obra de traer es del Espíritu Santo, la obra de transformar es del Espíritu Santo y la obra de convencer es del Espíritu Santo. ¿Querés comunicar a los lenguajes en un lenguaje, a los jóvenes en un lenguaje que puedan entender? Bueno, perfecto. Capacítate técnicamente y capacítate bíblicamente para que tanto la canción, el contenido y el ritmo pueda asimilarse por el público al que estás tratando de llegar. ¿Querés evangelizar? Conoce bien los conceptos teológicos, pero conocelos bien en detalle, o sea, estudia la palabra a conciencia para conocer los conceptos tan en detalle que los podés expresar en palabras simples, de forma tal que sea entendible para las personas. No considero que ese sea un argumento válido para la utilización de ritmos musicales como estos en la iglesia. La música es neutral y está coloreada solo por las palabras. Bueno, esto es falso. La música transmite de por sí un mensaje. Por eso arrancamos viendo lo que son los efectos de la música y cómo muchas veces en los volúmenes, el volumen, los estilos y las distintas estructuras musicales tienen un impacto en la persona y no necesariamente me hace falta sumarle contenido para que eso pueda tener un impacto, sea positivo o sea negativo en la persona. Existe una clara diferencia entre el estilo dentro de la iglesia, en el manual específicamente habla del rock, entre el rock cristiano y el rock secular, o en el estilo, si vamos a hablar de cumbia cristiana y la cumbia secular, cuarteto cristiano, cuarteto secular, reggaetón cristiano, reggaetón secular, reggae cristiano, reggae secular. A ver, lo voy a expresar de una forma sencilla. Si realmente fuésemos como nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas, conforme a su carácter, conociendo la Escritura y proclamando el Evangelio, no nos haría falta adaptar los ritmos musicales a los que el mundo tiene. Esa es la realidad. No haría falta que yo toque rock en la iglesia para que venga gente. ¿Por qué? Porque yo salgo puerta por puerta y predico. Porque yo en mi barrio me conocen como creyente, porque en la iglesia conocen que somos una iglesia de buen testimonio, porque en la asamblea cuando hay pecado se condena, se disciplina y se corrige y se restaura. Entonces todo aquello que pueda dejar en mal testimonio a la iglesia dentro del barrio
no puede, no, termina siendo corregido con anticipación, entonces el impacto llega. Y no me hace falta poner rock para que se me llene, ni cuarteto para que se llene, ni reggaetón para que se llene. Los jóvenes escuchan más este tipo de música, qué sé yo, generalmente, de vuelta a las generalizaciones, generalmente jóvenes que escuchan muchísimo estos estilos de música cristianos no suelen ser los más conocedores de las escrituras, generalmente. ¿Sí? Me van a encontrar algún ejemplo que me deje la boca cerrada y bueno, le voy a decir, bueno, ese sí será una excepción, pero es muy difícil encontrar verdaderos conocedores de la escritura y no hablo de maestros ni teólogos, o sea, jóvenes, varones, mujeres, hombres grandes si quieren, mujeres grandes, comprometidos con el estudio de la palabra, conocedores de las doctrinas esenciales de nuestra fe, básicas para poder compartir el Evangelio, que tengan algún tipo de gusto específico por esto, quieran meterlo en la iglesia. Y por último, produce resultados exitosos. Bueno, o sea, eh, si necesitamos música, si necesitamos música para que haya éxito en la iglesia, entonces digámosle al Espíritu Santo que se puede tomar unas vacaciones hasta que venga Cristo y se lleve a la iglesia, porque si con la música traemos gente, entonces el Espíritu Santo estaría dejado de lado. Puede surgir el planteo, bueno, pero hay ciertos estilos con ciertos límites, con ciertos matices. Bueno, a ver, las cuestiones técnicas, las adaptaciones, eh, quizá una renovación de los ritmos tradicionales por algo un poquito más cercano a lo nuestro, utilizar un poco del folclore nacional, y no hablo del folclore nuestro específico, hablo de la música de nuestra cultura para hacerlo más cercano a nuestra realidad. Con criterio se puede encontrar algún tipo de equilibrio. Pero la realidad es que todo esto no termina siendo de provecho y termina cayendo en desmedro de lo que es importante, que es alabar a Dios. Generalmente todos estos ritmos son ritmos que producen en nosotros reacciones. La cumbia, el cuarteto, el rock, el reggaetón, generan movimiento, generan otro tipo de reacciones que nos quitan el foco de lo principal, de lo esencial. Ni a hablar con lo que están primeramente vinculados. Ustedes me dicen reggaetón y la verdad es que el reggaetón, el 90% está vinculado a las cuestiones sexuales. Y quizá me quedo corto con el porcentaje. Entonces, ¿por qué voy a hacer uso de algo que persigue en su esencia dar con una connotación sexual para meterlo en la iglesia en la búsqueda de agarrar a esa gente? Es como que es muy enredado, no sé. Yo creo que terminamos tratando de adaptarnos al mundo para poder traerlo a la iglesia. Entonces, al final, la iglesia, que debería ser la que marque una diferenciación, porque es santa, la iglesia es santa, y con santo no nos referimos específicamente a pureza, sino a diferenciación. Fuimos separados. La iglesia, que termina siendo un grupo separado, que proclama verdades para sacar de las tinieblas a las personas, el Espíritu Santo lo hace, pero para que las personas sean llevadas, trasladadas de las tinieblas a la luz de Cristo, terminamos nosotros metiéndonos en la oscuridad, pretendiendo ahí tener algún tipo de impacto, siendo como ellos. Cualquier tipo de planteo que venga de la mano de estos argumentos, y la verdad es que no termina sirviendo. Termino usando estrategias humanas, terminan siendo estrategias que en esencia buscan reemplazar la obra del Espíritu Santo. Entonces, al momento de encarar el ministerio de alabanza en la asamblea donde el Señor nos ha puesto, tengamos ese cuidado, tengamos ese recaudo. Me preguntan a mí si alguna vez he escuchado rock, si escucho rock, sí. Me preguntan a mí si escucho algún otro ritmo, sí. Me preguntan, ¿hay canciones de esos estilos, de esos ritmos que te gustan? Sí. No te puedo negar esa realidad, pero no lo metería en la iglesia.
no lo metería jamás en la iglesia, porque hay una cuestión lógica y de criterio. Que haya algunos ejemplos de algunas canciones que son válidas y que hasta pueden gustarnos sin caer eso en una contradicción de Filipenses capítulo 4 versículo 8, todo lo honesto juro y todo lo que es de justo y que es de buen nombre, honorable y demás. En esto pensar, mientras no que haya alguna que otra excepción no significa que eso sea válido para meterlo en la iglesia. Hay miles de formas de hacer ritmos agradables, amigables, modernos, pongámosle, sin caer en agarrar algo de afuera pretendiendo que tenga éxito en la iglesia. Y ahora sí, dejo el espacio para dudas, consultas, quejas, sugerencias, como decía en el banco, para que para luego dar el cierre. Hermano, Sí, bueno, Nicolás. Va, dice Nicolás, sí, ay, no sé, te dicen Amancio. pues no, no, Nicolás, Ah, bien. ese rock, el rock, porque no va con nosotros, ¿me Vos sabés que entiendes? se cortó, te pido disculpas, ¿me podrías repetir, hermano? Se me cortó a mí por mi señal. No te decía que todo el rock y la otra, la cumbia, todo eso hay que dejar a un lado, ¿me entiendes? Son, ¿Me son, entiendes? eh, son ritmos creados o en sí diseñados con otro propósito, muy distinto al que persigue la alabanza. Por eso, fíjense que constantemente hemos hablado de la función y el objetivo que persigue. Si la función y el objetivo de X ritmo era otro, expresar verdades, rebelión política, connotaciones sexuales, lo que sea, o sea, lo que sea que persiga. Si el objetivo que persigue no va de la mano con el objetivo que persigue la alabanza en términos bíblicos, entonces no va. No, ni siquiera hace falta ponerse a debatir si puede entrar o no, si llega a la gente o no, si llega a los jóvenes o no llega a los jóvenes, si llega a ese grupo o no llega a ese grupo. Si no va en términos bíblicos, no cumple con el objetivo, entonces lo dejamos de lado. No, es más, no debería ser Sí, motivo de problema, debería ser parte de todas aquellas cosas que como creyentes dejamos de lado y sí, quizás nos cueste, qué sé yo, si alguien viene de un contexto en el que ese era su vida, puedo entender que te cueste, o sea, hay cosas que estamos en este mundo y somos de carne, tampoco somos robots, pero que nos cambien un chip y ya no funciona todo perfecto, pero es importante que entendamos, hay cosas que tenemos que dejar y que nos diferencia del mundo, no, nos diferencian, somos distintos, porque no somos de este mundo. Y entre las muchas cosas que nos diferencian están estas cuestiones. bueno, bueno, bueno. O sea, ojo, Nicolás, digo que coincido con vos, no te estaba diciendo que no, al contrario, estoy muy de acuerdo con vos. Sí, sí, Bueno, Eh, listo. es muy común escuchar que lo importante en una reunión, hablando de una reunión, ¿no? Es la palabra, la enseñanza de la palabra. Entonces la música tiene que llevarnos o preparar el ambiente para que la palabra se proclame, digamos, o se cumpla el propósito de la reunión. Eh, Va más o menos con lo que has estudiado y has visto esa expresión que es tan común. Te diría vamos a dar una respuesta doble. Te diría que sí, que no está mal, pero también te diría que no. ¿Pero por qué? Eh, el tiempo de culto, independientemente de las estructuras que tengamos, obviamente que es un tiempo de instrucción para nosotros, para la iglesia, y el tiempo de la exposición de la palabra ayuda a la iglesia a conocer más a Dios, sirve para exaltar y dar gloria a Dios, pero también el tiempo de alabanza, además de preparar y allanar el camino también se puede buscar y utilizar para específicamente dar gloria a Dios. Así como el tiempo de la palabra es algo
Es como Dios alimentándonos a nosotros, Dios brindándonos a nosotros. El tiempo de alabanza se puede ver como el momento en el que nosotros agarramos de eso poco que tenemos y que hemos separado para poder entregarle a Él. Por eso muchas veces hemos hablado de ofrenda. Coincido, es un momento que nos puede allanar el camino y preparar para lo que generalmente tomamos como lo principal, que es el tiempo de instrucción, pero también puede ser visto como una parte tan importante como la otra, porque es la parte en la que brindamos ofrenda, el espacio donde ofrendamos a Dios para luego recibir de Dios. Visto de las dos formas, dependiendo de la estructura de la reunión, el tiempo, la extensión. Si vamos a poner órdenes de prioridades o de cuestiones que se pueden prescindir, y si tenemos que hay pocos momentos para reunirse, estamos en un país hostil en el que hay pocos momentos, y bueno, lo que no se puede prescindir es de la instrucción bíblica, entonces eso como que tendría que primar. Pero en los contextos nuestros, que son más liberados en muchísimas cuestiones, y que podemos hacerlo, es bueno que le demos tanta importancia uno como otro. Por eso yo personalmente trato de compartir con otros hermanos que exponen la palabra esto de la necesidad de estar en el tiempo de alabanza, de no irse a terminar de repasar el mensaje y después ir o estar atento a otra cosa. Yo siempre digo lo mismo, tuviste el tiempo para estudiar antes, o los hermanos que en el tiempo de alabanza están afuera charlando. A mí me pone, perdón, esto ya hablo más de mí que de cuestiones de doctrina, a mí me pone loco. Me pone loco ver gente afuera en el tiempo de alabanza y que entra en el tiempo de la palabra, como si el tiempo de la alabanza no tuviese importancia, porque es el tiempo para Dios. Aparte hubo gente que se preparó para presidir, hubo hermanos que estuvieron trabajando para servicio para mí, entonces, ¿cómo no voy a estar ahí sentado viendo y disfrutando de lo que han hecho para mí y para gloria de Dios? No sé si respondo, Lito, o si me querés corregir en algo también, o sea, más que válido. Yo Por creo lo que muchas veces, por lo general, con eso, para Seba, disculpen. que me dijo a mí. Ah, perdón. No, porque lo que estuvimos viendo cuando hablaste de la música de la iglesia, y eso a mí me lleva a pensar de que la alabanza, como lo decías ahí, que tiene la misma importancia, no se puede separar un momento para la palabra y la alabanza como que es independiente. La palabra está en todo, porque la alabanza tiene que tener base bíblica y tiene que transmitir la Biblia y tiene que enseñar la Biblia, y por eso vos pusiste como punto, ¿verdad?, que es para edificación, que es para enseñanza, ¿verdad? Todo. Entonces, me parece, digamos, que eso tan común que decimos, que lo importante es la palabra y que la música debe preparar para me parece que toda la reunión es la palabra de Dios. Toda la reunión, por igual, ¿no es cierto? Y toda la reunión tiene que ser de edificación, desde el principio hasta el final, oración, enseñanza, alabanza, todo tiene que ser bajo la palabra de Dios y de edificación. Eso me parece a mí, pero por lo que estuviste enseñando, por eso te lo transmitía, digamos, para completar un poquito. Pero vos dijiste, ¿no? Es tan Sí, sí, importante una sí, cosa como la otra. exactamente. Ahora sí, Seba, acotá vos, Seba, dale. Sí, lo que yo decía es que muchas veces, por la estructura que tienen los cultos de nuestras asambleas, en la que por lo general uno arranca con la alabanza y después está el mensaje, y se confunden hay dos o tres cosas que se confunde la alabanza como la apertura, como si fuera la regla, como que si uno tiene que empezar con una alabanza y que la apertura es la alabanza, y en realidad la apertura es decirle hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Y la alabanza es dedicarle el tiempo correspondiente para exaltar el nombre de Dios. Y por qué es importante entender también un poco ese concepto con respecto a lo otro que decía, de esto de allanar el camino, porque si bien, como dice Lito, y tiene mucha razón, todo el culto es la palabra de Dios, en ningún lugar dice que uno tiene que empezar cantando y después dar un mensaje. Tranquilamente uno puede parar un poco, cantar, seguir, o de repente empezar exponiendo algo y terminar cantando 6 canciones. Entonces es como que estamos tan acostumbrados a esa estructura
que pareciera que es inamovible y de repente daría la sensación de como que uno le tiene que allanar el camino al otro, que es más importante. Y la verdad es que ni uno le tiene que allanar el camino al otro, ni es más importante que lo otro, sino que por ahí se pierde en esa rigidez de estructura, se pierde el sentido de interpretar eso, ¿no es cierto? Y quizás también pasa eso que vos decías por lo mismo. De repente el hermano está fuera de la alabanza porque dice, bueno, si después total lo importante es lo de después. Y va a pasar un día que digamos en la reunión, bueno, vamos comenzando el mensaje y el que estaba afuera va a estar como diciendo, uy, y empezamos con el plato principal, ¿cómo era la cosa? y yo creo que hay que instruir un poco más en eso, en que principalmente los que estamos en la alabanza, yo en este caso formo parte del ministerio, entender de que y yo siempre intento esto con los chicos, de que no es una apertura, es una alabanza bien, no sos un aperturero, no sos un abridor de una reunión, vas a dirigir a los demás a que todos juntos alabemos a Dios. Por lo tanto, no es simplemente abrir la reunión, no, tu trabajo es más importante que eso. Y no para que te la cuentes, ni que te creas no sé qué, sino para que le demandes la preparación correspondiente y entiendas también lo que estás haciendo. Entiendo. Disculpe, no sé. No, creo que tosió alguien. Comparto que, y es cierto, muchas veces las cuestiones de estructuras nos quitan. A ver, si no tenemos la preparación y no nos dedicamos como asamblea a preparar a las personas para que conozcan esto que estamos hoy compartiendo, que quizás ya lo sabemos o quizás no, y lo estamos aprendiendo ahora en un tiempo, en un instituto bíblico. Si esto no nos tomamos el tiempo de compartirlo en la asamblea, sí, lo único que tiene de instrucción, el nuevo en la iglesia, es la estructura, y la verdad que sí, va a entender de que tenemos el chico que abre, que le podemos prestar atención o no, y después el importante que es el que comparte la palabra. Por eso es importante que, además de las estructuras a las cuales yo siempre insisto, yo adhiero, me encantan, y yo creo que siempre digo, en la Sierra Chica soy el hermano libre de los hermanos libres, me encanta la estructura y forma que tenemos, pero si no nos vamos a la palabra y compartimos la palabra, nos perdemos de estas cuestiones que son tan esenciales como aquellas que nos llevaron a tener las estructuras que hoy tenemos. El hecho de la alabanza es algo que demanda preparación. Fíjense que constantemente a lo largo de todo este estudio hemos visto de que realmente no cualquiera, o sea, y les comparto algo mío, mientras estudiaba este material, desde el momento que me lo pasó Lito y después me puse a investigar cosas por mi cuenta y lo que uno también con el tiempo ha ido aprendiendo, ahora yo no quiero hacer tantas aperturas en mi iglesia solemos variar y ahora ya no me gusta tanto la idea porque digo, no es tan simple, no es solo elegir 3 coritos y poner play al disco, es mucho más y demanda mucha preparación. Y el mismo temor que tenemos aquellos que exponemos la palabra, porque yo siempre me imagino en la misma posición que Timoteo con el consejo de Pablo en la segunda carta, 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre, hasta ahora mismo, me pongo delante de Él y temo, tengo mucho miedo, por eso a veces aclaro y corrijo y hasta como hago paréntesis me corrijo a mí mismo porque tengo miedo de decir algo mal frente a él. Además de frente a ustedes, hermano, no es que no lo quiera, pero frente a él, que es aquel que nos dejó la palabra y de quien yo digo que estoy extrayendo la enseñanza. La misma responsabilidad tienen aquellos que presiden y aquellos que sirven en el tiempo de alabanza. No, es muy común en muchas iglesias. Es muy común en muchas iglesias, y acá sí lo voy a generalizar porque generalmente pasa esto, de que los chicos que están en la alabanza, los que tocan los instrumentos, son los que menos Biblia tienen.
Eh, y pasa, o sea, esto ya sí lo generalizo sin miedo porque hace una encuesta y te conocen las parábolas que se enseñan en la escuelita, si es que fueron, y si no, estamos en blanco. Y deberían ser tan preparados como los que ponemos en la plataforma, como los y las que ponemos a enseñar a nuestros hijos. Eh, Porque no es poca cosa, no es poca cosa lo que cantamos. Podemos guiar a la congregación a expresar mentiras y eso es tan condenable como predicar una mentira. Podemos instruir mal, podemos no instruir y simplemente entretener. Si el Ministerio de Alabanza sirve para entretener a la asamblea y ponerles canciones bonitas y ritmos lindos para que se sientan que están en una reunión de Hillsong, la verdad es que no estamos cumpliendo con el propósito. El propósito es alabar a Dios, es edificar a la iglesia, es evangelizar. Entonces, para conseguir eso, necesito mucha preparación, mucha preparación. No quiero extender más porque estoy repitiendo conceptos, disculpen. ¿Alguna duda, consulta? Jerez, estuvo bien, Jerez, estuvo bueno todo. Hay muchas cosas que hay que leerlas más, pero generalmente estuvo bueno la base de que nos instruya en lo musical, ¿no? Yo he escuchado mucho de la BBN, ¿viste? De la radio, pues, los viejos sabios de ahí sobre música y muchos conceptos lindos. Pero sí, se ha reunido todo, Jerez, se ha reunido todo. Bueno, Este, Loredo. Bueno, eso fue de parte mía. Te digo, el tema de la música es muy complicado porque creo que lo que más divisiones causa modernamente, ¿no? Porque lleva muchas equivocaciones, pues, y malas prácticas, digamos, en la iglesia, ¿no? Pero comparto que primeramente es la palabra siempre lo que convierte y lo que transforma a la gente, el alma, ¿no? Es la palabra de Dios. Pero todo conforma una alabanza a Dios, como decís vos, una buena música con todo respeto, con toda responsabilidad y también comparto que los jóvenes, por ahí los que están en la música, se dedican mucho a la música y poca Biblia, ¿viste? Por eso que se tragan cualquier cosa. Como dice el Señor, juegan el mosquito y se tragan el camello, dije el Señor, ¿no? Bueno, estuvo bueno, pero estuvo bueno, generalmente. Gracias. Era una pregunta para que me des tu opinión. Dale. Muchas veces se dijo cuando cantamos es cuando más mentimos. A veces uno canta compromisos, servicios, y ¿cómo lo tomas vos? ¿Está bien? A veces uno lo canta, pareciera que lo hiciéramos de memoria, y no debería ser así, porque dice la palabra que debemos cantar con el entendimiento y con el espíritu. Pero alguien dijo que cuando cantamos es cuando más mentimos. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Y yo creo que se deriva de lo mismo que venimos diciendo, es una triste realidad. Por eso la responsabilidad del que preside es mucha y puede llegar a corregir eso en la asamblea. ¿Cómo lo puede hacer? Llevando a pensar a la asamblea en lo que va a cantar antes de que lo haga. Explicar qué es lo que se está diciendo. Este domingo tuve la responsabilidad de presidir el tiempo de alabanza y una de las canciones era Cuando pienso en tu amor tan bello, y cada canción se las repetí antes y les dije, fíjense lo que estamos cantando, cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu dignidad que excede las riquezas de este mundo. La segunda estrofa dice, cuando alcanzo a tu corazón, cuando estoy en tu amor, cuando todo es como las sombras al lado de tu luz. O sea, estamos expresando de una experiencia maravillosa que es ese momento de intimidad con Dios. El poeta está llevándonos al momento en el que, en esa expresión, cuando alcanzo tu corazón, en el que realmente podemos sentirlo y experimentar de su amor, experimentar de lo que Él es para nosotros. Luego, si aquellos que están en la asamblea no lo hacen a conciencia, ya eso no puede hacer nada. Así como el que predica puede dar una excelente exposición, pero después cada uno en intimidad con el Espíritu Santo va a terminar o no siendo corregido. Pero es bueno y es buena responsabilidad de aquellos que están en el Ministerio de Alabanza de llamar la atención a lo que se dice.
Y para llamar la atención a lo que se dice, primero ellos tienen que haber sido llamados a meditar, a pensar un poquito en lo que están expresando y a lo que están compartiendo. Una buena selección previa te ayuda a que al momento de compartir adviertas. Siempre es bueno advertir. Ojo con lo que vamos a hacer. Ojo con esto. En otro momento, a veces cuando predico, tengan cuidado con esto porque están por aprender algo que después los va a hacer responsables. Cuando uno no conoce una regla y la rompe, y bueno, no lo sabía, qué sé yo, no sabía que no se podía estacionar acá, no sabía que no se podía hacer esto. Si conoces la regla, si sabes que en amarillo no se puede estacionar, si viste el cartel y lo mismo pasaste, es distinto. Entonces yo siempre advierto, tengan ojo con lo que van a aprender porque a partir de ahora no lo pueden hacer más sin pecar conscientemente. Bueno, lo mismo el de la alabanza, el que preside, el que está sirviendo en ese momento. Gracias, Jeremías. Por favor.